Hola, buenas noches Chile, buenas noches Argentina. Por acá todavía son las 22 horas. Prontamente tenemos un cambio de horario. Ahí les iré contando. ¿Y qué hora es en México? Son las 19 horas todavía, México Central, lo mismo que en el centro de Estados Unidos. ¿Y qué hora es en España? Wow, en España ya cambió la hora. Son las 3 de la madrugada, las 3 a.m., como quiera llamarle. ¿Y dónde estás? Estás en el programa de Radio Coaching Mundial. ¿Qué pasa que no pasa? ¿Y quién soy? Soy Mónica Nadalarrieta, la conductora de este programa que me trae vida, que me entretiene, que me gusta y que desde que descubrí este espacio, los jueves aprecio y atesoro el momento de las 22 horas. Y sobre todo lo atesoro y lo aprecio porque tengo el enorme orgullo de poder invitar a personas que admiro, que respeto y que dejan un legado muy importante con todo lo que hacen, con lo que piensan, con lo que dicen y porque hacen de este mundo, desde mi punto de vista, un mundo cada día más lindo, más tierno, más armonioso. Te quería contar que hoy en Santiago de Chile hizo mucho calor, como si hubiéramos estado en enero, mucho, mucho calor. ¿Y cómo está en México? ¿Y cómo estará en España? ¿Cómo estoy con España? Bueno, porque mi invitado es un español y vamos a tener una entrevista muy entretenida, muy profunda. Quiero contarte que a él, yo siempre hago el misterio, es ella, él, todo el mes de abril van a ser ellos, porque todo el mes de marzo fueron ellas. Eh, Vamos a conocer a una persona de una integridad impresionante. Y te voy a contar quién es. En este programa exploramos las historias que nos inspiran a replantear nuestra propia vida y preguntarnos qué secretos guardan las emociones, qué historias se esconden detrás de nuestras dolencias y cómo podemos transformar profundamente nuestra realidad a partir de esto. Hoy nos acompaña Roberto, un experto que te invitará a descubrir cómo tu cuerpo habla lo que tu mente o tu palabra calla. Roberto Goldsman, terapeuta con una impactante trayectoria en psicoterapia Gestalt, coaching, programación neurolingüística e hipnosis ericksoniana. Autor del libro La salud de la cabeza a los pies. Roberto domina el arte de la integración emocional y la decodificación. Estaré diciendo bien arte, ciencia, Roberto me lo va a explicar y me va a corregir seguramente. Explorando patrones profundos para liberar bloqueos inconscientes. Te invito a que abras tu mente y tu corazón, porque hoy, con Roberto, vamos a viajar al interior de nuestro ser para sanar y para conocer de qué se trata esta forma de sanar, de solucionar emociones que nos trancan, emociones que de pronto no conocemos, pero que sí vivenciamos, y comprender para qué están y cómo vivir con ellas, cómo ser amigas con ellas. Y la palabra es ser amigas. Sin más preámbulo, y lo voy a subir al escenario para que se presente a mi estimadísimo maestro Roberto. Bienvenido, Roberto. De verdad, un enorme, enorme, enorme placer, orgullo y admiración de que estés acá acompañándome. Muchas gracias. Bien hallada, Mónica. Encantado de estar aquí. ¿Cómo fue la... No te entendí bien. Digo, bien hallada, Mónica. Encantado de estar ¡Ay, aquí. qué lindo! Bueno, a diferencia de otras entrevistas, Roberto, donde yo me reúno unos días antes y conversamos y vamos viendo cómo procede en un encuadre, cuando yo te ofrecí esto, vos me dijiste, no quiero saber qué me vas a preguntar, quiero la autenticidad y la sorpresa. Y eso me gustó mucho. Y también, como te decía, ¿qué ofrezco y cuál es mi intención en todo esto? Que surja una conversación genuina, entretenida, que cautive. Y parto siempre de contar
que en la radio ya al momento tenemos 2.500 personas que nos escuchan en todo el mundo, de diferentes lugares del mundo, todos hispanos parlantes. Y siempre pienso que seguramente este tema del que hablo, que pasa, que no pasa, tanto esfuerzo, tiempo, inversión, dinero, ilusiones, todo aquello que le ponemos a algo que queremos que salga adelante y eso no sucede, o sucede con un esfuerzo que es desmesurado. ¿Qué nos pasa a las personas con esto? ¿Y qué está pasando que no pasa? Porque desde lo que vemos, desde lo que sabemos, desde lo que conocemos, estamos haciendo todo lo que hay que hacer. El programa se llama así justamente por eso, porque resueno mucho con esto de hacerlo bien y que al final no suceda, que se impida. Y en esta entrevista de hoy yo creo que van a aparecer luces nuevas respecto a los temas que estábamos hablando, porque las temáticas que vos tratás son temáticas muy profundas, muy humanas. Seguramente tenés alguna experiencia que nos puedas compartir también. Y a raíz de esto, imagino que quizás haya alguna persona que esté pasando por alguna situación en la que se está sintiendo hoy solo o desconectado o avergonzado de lo que siento, queriendo hacer un cambio y no animándose porque se cree que es el único. Todas estas cosas tan humanas, pero que de pronto no son conversadas, no son sabidas, no son comunicadas. Y estas conversaciones aspiro a que permitan que esta gente que está tan sola, que está trabado, que esté como esté, pero que no está bien, encuentre una luz que le haga generar algún movimiento que lo lleve a mejoría más. Entonces, Roberto, dado que me diste esta posibilidad, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para vos la generosidad? Bueno, la generosidad es un acto de amor y por amor me refiero al deseo del bienestar del otro. No es un acto de interés. Yo no tengo, si yo soy generoso contigo, no tengo interés en que seas feliz. Entonces sería algo egoísta. Estaría motivado por mi deseo interior. Suele ocurrirle esto a los padres, a las madres con sus hijos. Deseamos que nuestro hijo sea feliz y eso es una necesidad personal individual. No es muchas veces un acto de amor, es un acto de egocentrismo. Wow. El acto de amor, de generosidad, es la entrega sin nada a cambio, sin esperar una retribución. Y hay padres y madres que simplemente actúan, se relacionan con sus hijos, doy el ejemplo de los hijos, porque es muy habitual, desde el deseo del bienestar del otro. Y si el hijo se va de casa, no se enfadan, no se amargan, sino se alegran porque elige recorrer su camino. Y si el hijo decide no estudiar y dedicarse al arte, no se molestan en su proyección que querían tener un hijo académico, por ejemplo, sino se alegran por el hecho de que está buscando y encontrando su camino. La línea que separa la generosidad del egoísmo es sutil, pero vista desde afuera es fácil reconocerla. Lo difícil es viviéndola. Exactamente. Acá hay un dicho que es como el pasto del vecino es más verde, un dicho de ese estilo. Bueno, y acá seguramente en decisiones como esas tiene que haber muchas cosas en estos padres que permiten, que no permiten o que dejan ir a pesar de, con sus temas resueltos y no resueltos, y con sus propias historias concluidas o no concluidas, supongo. Exactamente. Es decir, todo lo que experimentamos en la vida es una proyección de lo que somos, en función de nuestra personalidad, en función de nuestras carencias, en función de nuestras ambiciones.
todo eso se manifiesta en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro quehacer durante el tránsito entre el nacimiento y la muerte. Wow. Claro, no podemos borrar nuestra historia. Nuestra historia está ahí. Entonces hay algunos padres que retienen, porque hay miedo, que bloquean porque hay deseo, ambición, y eso no es generosidad. Surgió este ejemplo, y mientras que tú comentabas me vino a la mente, fue un flash de pensamiento. ¿Y por qué saco este ejemplo? Porque hay algo personal. Cuando mi hijo, uno de mis hijos, tenía 17 años, dejó una nota: adiós mamá, adiós papá, me voy a vivir a Europa, aquí me aburro. Y se había ido. Apagó el celular y no había manera, no sabíamos dónde estaba. Wow. Y fueron 3 días de llanto, yo conmigo mismo y con la madre. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se va? ¿Qué le falta? Todo desde el egoísmo, todo desde el miedo, todo desde la proyección de mi función paterna, si cumplido bien el rol o no. Y 3 días después nos dimos cuenta, y digo nos dimos cuenta porque fue algo en conjunto, de que al pájaro le crecieron las alas y voló del nido. Y hay que dejarlo volar. Entonces decidimos que cuando conecte, aquí en España hay en Europa, pero en España hay un concepto legal que se llama emancipación legal. Cuando un menor, los padres deciden o eligen darle la libertad de actuar como un adulto. Y eso es válido prácticamente solo para trabajar. Un menor de edad, cuando quiere encontrar un trabajo, tiene que tener autorización paterna, excepto si está emancipado. Y decidimos, en cuanto contacte, ofrecerle la emancipación anticipada como un acto de apoyo a esa iniciativa de buscar su camino en la vida. Por lo visto es algo que no lo tengo al 100% superado, esa partida, y lo saco como ejemplo para que veas cómo todo se manifiesta en todo lo que hacemos y pensamos. Wow. Claro, cuando la manifestación es linda y agrada, qué bueno que se manifiesta, ¿no? El tema es cuando lo que vemos no nos gusta o nos duele o en fin. Roberto, y contame un poco, ¿cómo llegaste, cómo es esta historia, cómo llegás a ser hoy el profesional que sos, con la mirada que tenés, cuánto hace que te dedicás a esto? ¿Cómo ha sido ese camino? Permitime antes de empezar, yo le quiero compartir a la audiencia que tengo el placer, vivimos a miles de kilómetros de distancia. Roberto para mí es virtual y yo debo ser virtual para Roberto. Sin embargo, he tenido la oportunidad de conocerlo profesionalmente y me queda súper en claro, es una forma más de entender que la energía está presente más allá de que nos toquemos o no nos toquemos. A mí Roberto y su forma de trabajar me ha dejado súper claro eso, que cuando estamos conectadas las personas, el tema del cómo está de lado. Te escucho. Sí, es así. El cómo es una herramienta que utilizamos para aflojar tal o cual tornillo. Y muchas veces el tornillo se puede aflojar con un destornillador, con una llave fija, con una llave inglesa, distintas formas, con psicoanálisis, con psicoterapias diversas, con integración y decodificación emocional, con hipnosis. Son herramientas. Preguntas cómo he llegado a este momento, a esta profesión. Pues digamos que
siempre he tenido vocación de ayudar, de facilitar un consejo, de acompañar en un momento de dificultad y demás. Mi primera formación fue de mecánico de aviones. Wow. Luego estudié ingeniería aeronáutica. Me dediqué a los negocios. Tuve una escuela de vuelo, enseñé a pilotar aviones. Y en un momento dado de mi vida, en lo personal, no estaba bien y necesité hacer psicoterapia. Y acudí a un psicoanalista clásico. Estuve 1 año y medio haciendo trabajo personal, psicoanálisis. Y ahí descubrí distintas herramientas que él aplicaba para encontrar mi respuesta, mi solución y poder avanzar como persona, como individuo, con aquellas dificultades y bloqueos personales que entonces tenía. Y en un momento dado me dije, yo quiero hacer esto. Entonces empecé a formarme y me formé en una disciplina. Lo primero que estudié fue psicoterapia Gestalt y vi que con esto no era suficiente para poder acompañar a otro. Entonces estudié biodescodificación y vi que me faltaban herramientas y estudié una cosa y otra y así fui complementando y creciendo en cuanto a las herramientas, a las llaves, a los destornilladores que tenía en el maletín. Y bueno, llevo alrededor de 15 años trabajando, dando terapia individual y formando a otros terapeutas. Y bueno, esta experiencia con casos particulares y con personas que quieren aprender, que están en ese camino que en su momento yo hice y que sigo estando, porque sigo aprendiendo, pues me lleva a este presente del que estamos hablando tú y yo. ¿Y por qué, digamos, hiciste como este combo de todas estas herramientas? Sí, ahí lo explicaste, porque fuiste sintiendo la necesidad. ¿Y esa necesidad surge a partir de que te encontrabas como escaso de herramientas frente a ciertas temáticas, frente a ciertas personas, o te aparecían casos donde vos decías, ¿y ahora qué hago con esto? Porque no tengo cómo abordarlo. Exactamente así. Recuerdo que cuando yo empecé a trabajar con personas, a dar terapia, al principio empecé solamente con fobias y con alergias. Era lo único que trataba. Ajá. Yo no quería un caso de cáncer o un caso complicado porque me sentía inseguro, estaba empezando. Entonces me especialicé en fobias y alergias. Y veía que encontraba el origen que podía haber detrás de una alergia, pero a la persona no se le quitaba la alergia. Encontraba que lo que provocaba la alergia era una experiencia traumática asociada al alérgeno, pero seguía la persona con el síntoma. Faltaba la ayudita, faltaba el masaje que desentumeciera ese músculo simbólico. Ajá. Entonces estudié PNL, Programación Neurolingüística, porque abordaba de una manera más directa que con medicación cómo tratar la alergia. Y luego vi que a pesar que hacía esto y aplicaba la programación neurolingüística, la PNL, habían casos en que no era suficiente. Entonces estudié hipnoterapia para poder tratar a las personas con hipnosis en estados alterados de conciencia. Y así una cosa fue llevando a la otra, unida a mi curiosidad personal. Aparte de esa vocación que antes comenté de ayudador, también soy una persona controladora y me gusta controlar la situación. En este caso, cómo estoy tratando a las personas y a sus síntomas.
Y antes tú has comentado el tema de las emociones. ¿Por qué decodificación emocional? ¿Por qué integración emocional? Porque somos seres emocionales las personas. Hay una experiencia y nuestra primera reacción es emocional. Y esa emoción condiciona a nuestro cuerpo a actuar para enfrentarnos a la experiencia. Por ejemplo, un perro nos ladra, nos da miedo. Ese miedo genera unos mecanismos energéticos en el cuerpo para salir corriendo. Manda sangre a los músculos grandes para huir y evadir el peligro de ese miedo. Entonces, claro, cuando una persona siente determinada cosa o determinada emoción, podemos aprender qué puede haber detrás. Y ya acabo de dar una pista. El miedo denota peligro, una situación de peligro. Pero muchísimas veces, diría que la mayoría, sentimos miedo y no hay ninguna amenaza en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo se...? Terminas, perdón. Hay un miedo simbólico. Es decir, no hay un peligro real, hay un peligro que nosotros percibimos como peligro. Por ejemplo, una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo, el resultado de una entrevista de trabajo o para un trabajo, no nos va a matar. Pero tener trabajo es sinónimo de voy a tener dinero para comer y para pagar la casa o obtener seguridad. Y comer y seguridad es una necesidad vital. Entonces, vamos a la entrevista con miedo a que nos rechacen. Una entrevista no nos hace daño, pero recuerdo una persona que llevaba años con entrevistas de trabajo y cada vez que tenía una entrevista sufría de migraña, dolor de cabeza persistente durante días, hasta que descubrimos que lo que había detrás se activaba cuando había una entrevista de trabajo en el horizonte, ya sea que tenía concertada o ya sea que estaba buscando trabajo y en algún momento le iban a llamar. Y eso le producía las migrañas. Lo que había detrás de su fuerte dolor de cabeza, que duraba 3-4 días, en donde la luz, el sonido y cualquier sentido le exacerbaba, era ese miedo frontal al devenir, a estar en examen, a estar en confrontación con soy buena, no soy buena. Hablamos de una mujer. Pero, Roberto, ahí el ejemplo está súper bueno. Ese miedo surge porque son experiencias de la persona, surge porque hay algo heredado sin buscar culpables. Pero esto que se hereda, así como heredar los ojos celestes o marrones, también se heredan estas situaciones frustradas anterior o que no ha llegado a buen puerto, lo que fuere. ¿Cómo una persona que te está escuchando y que nunca supo nada ni de biodecodificación ni de codificación emocional, que también me gustaría que explique un poquito la diferencia que es cada una de estas cosas, entiende esto del miedo, donde en general entendemos que yo tengo miedo, pero quizás hay un libro maravilloso que se llama Este miedo no es mío, que habla de la película se basa en eso, ¿no? Que habla de las constelaciones. Particularmente a mí me ha pasado en algún momento, descubrí hace unos años atrás, que había cosas que yo sentía que en mi realidad no tenían nada que ver, entonces era como muy incoherente. Esas cosas están resueltas, hay otras cosas que no, pero bueno, es así. Pero es muy, lo que me viene es la palabra loco, ¿no? Es muy raro cuando tomé conciencia de que de verdad yo sentía esas sensaciones y esas emociones, pero en mi realidad no tenía nada que ver con esas sensaciones. Entonces, ¿cómo es eso, Roberto? Verás, vivimos experiencias y las interpretamos emocionalmente. Es decir, cuando ocurre algo en el exterior y nos ocurre constantemente,
a través de nuestros filtros neurológicos sentimos tal o cual cosa. En una situación determinada, por ejemplo, un jefe me llama la atención, reacciono con rabia, contestando, defendiéndome, contraatacando. Y en otra situación, igual en la cual el jefe me llama la atención, me arrugo, me encojo, me quedo callado, me quedo bloqueado. Nosotros continuamente interpretamos la vida exterior, la experiencia, con una determinada reacción emocional. ¿Y de dónde viene esa reacción emocional? ¿Qué la condiciona? Por un lado, nuestras experiencias previas. Lo que nos pasó de hoy a cuando nacimos nos puede dejar huella. Si tuvimos un padre dominante, controlador, castrador, la autoridad, pues frente a otro factor que es la autoridad, como puede ser un jefe, puede condicionarnos cómo reaccionar. Mi madre, por ejemplo, se pone nerviosa frente a personas con uniforme. A la autoridad con uniforme se le traga la lengua. ¿Por qué? A veces una persona con uniforme nos protege, como puede ser un policía. O otra persona con uniforme no nos hace nada, como puede ser un soldado. El soldado tiene una función fuera de la relación social. ¿Por qué? Porque tiene una experiencia previa en donde personas con uniforme le afectaron negativamente. Sigo con el ejemplo de mi madre. Mi madre nació en Argentina. Yo nací en Argentina, antes has dicho español, pero no soy español, vivo en España. Es decir, mi madre nació en Argentina y viene de una familia polaca. Es decir, sus padres eran polacos. Y sus padres, es decir, mi abuela, cuando tenía 14 años, se tuvo que esconder en la fosa aséptica, es decir, donde iba la caca y las aguas sucias de la casa, porque en Polonia habían persecuciones contra los judíos. Yo vengo de una familia judía. Es decir, que los cosacos, que eran un tipo de gendarmes que habían en aquella época con uniforme, le hizo peligrar la vida. ¿Será una memoria transgeneracional que le lleva a mi madre a tener miedo a la gente con uniforme hoy en el siglo XXI? No lo sé, pero es un ejemplo de cómo nos puede afectar. Es decir, nuestra reacción emocional presente está condicionada por nuestras experiencias, por nuestra educación, por los ejemplos que hemos recibido de mamá y papá, por una memoria transgeneracional, se llama psicogenealógica, por diversos factores. Y estoy dando factores superficiales para que la gente entienda, pero hay muchos más. Preguntabas cómo la persona de a pie que no estudió decodificación e integración emocional puede reconocer qué le afecta. Pues honestamente es difícil que lo reconozca. Si no sabemos andar en bicicleta, cuando nos subimos nos podemos caer. Pues aquí es igual. Si una persona no estudia una metodología, es difícil que pueda reconocer. Lo que sí es posible es ser consciente que esto no es mío. Como decías tú antes, siento el miedo, pero no hay ningún peligro. Siento la rabia, pero no hay nadie a quien atacar. La rabia genera agresividad. No hay nadie a quien atacar. Siento rabia por un hecho. Hay algo detrás. Pues entonces, o me tranquilizo, muchas veces siendo consciente el origen de nuestro malestar, hay calma, o me tranquilizo porque es así, pero no sé de dónde, y hay veces que es necesario ir y pedir ayuda. Yo ofrezco en mis cursos aprender esto. El primer nivel de la formación que imparto es
autoterapia. Cómo trabajarse uno mismo. Y ahora con el grupo que estoy trabajando, que llevan 7 clases, pues una mujer ha decodificado por qué tiene dolor de rodilla. ¿Qué provoca ese dolor de rodilla? ¿Qué estado emocional hay detrás del síntoma físico? Y así estamos avanzando poco a poco, utilizando el síntoma físico, el síntoma conductual, para encontrar la emoción que pueda haber detrás, para encontrar el conflicto que lo genera. Es el camino. Y cuando encontrás el conflicto, ¿qué haces? A veces es suficiente con hacer consciente lo inconsciente. Esto que acabo de decir, hacer consciente lo inconsciente, es lo que hay común a todas las escuelas de psicología. El psicoanálisis, la Gestalt, la psicología sistémica, la cognitiva conductual, todas se trata de hacer consciente lo que es inconsciente. Eso muchas veces resuelve el síntoma, ya sea conductual o ya sea orgánico. Otras veces hay que desbloquear las emociones bloqueadas. Y para eso, en mi caso, en mi maleta de herramientas, tengo principalmente la integración emocional. La integración emocional es un método creado por Mahavajra. Mahavajra es un maestro espiritual americano que fue obispo de la Iglesia Católica, que fue monje budista, que ahora tiene su propio camino. Y él descubrió que el ego está envuelto en 21 máscaras, 21 factores, y cada uno de estos factores nos domina a veces. Los factores son el miedo, la vergüenza, el orgullo, el rechazo, el abandono, la culpa, y así 21 emociones. Entonces, encontrando, es decir, teniendo una experiencia y aplicando la integración emocional, disolvemos esas emociones bloqueadas, esas emociones que el síntoma nos muestra que pueden estar ahí fastidiando, y hay paz. Y al haber paz, desaparece el síntoma. Wow. Estaba pensando una persona que nunca se acercó a este modo de contactar con la vida, me parece que es la expresión. Y no se está sintiendo bien. Típico cuando de pronto llegás a las reuniones en una empresa, en un lugar de trabajo, que entonces dice, hola, ¿cómo están? Y bien, y no, anoche la espalda. Yo siempre decía, empieza a decir, entonces, el que le dé la espalda tal cosa, el que le dé la rodilla, ya tengo la foto de cómo va a estar la reunión. Pero en estos casos, ¿cómo se acerca, cómo aborda, cómo llegan las personas, como dijiste recién, de a pie, que han tenido contacto con la medicina ortodoxa, con el mundo común y corriente? ¿Cómo un día se dan vuelta y dicen, le toco el timbre a Roberto, le escribo un mail a Roberto? ¿Sabés cuál es ese camino? ¿Se llega ya porque están cansados de probar? ¿Cómo se llega a este tipo de forma de contactar con la vida? Verás, la sociedad occidental nos maleduca a buscar una solución fácil. Estamos viviendo un síndrome de inmediatez. Yo le llamo el síndrome de la aspirina. Queremos una pastillita que nos resuelva la vida. Queremos algo sencillo, barato e inmediato que resuelva. Entonces, no siempre es así, por no decir nunca es así. Luego hay un tema, y es que habitualmente la sociedad, la gente, considera que su malestar es por culpa de algo de afuera. Tengo catarro porque salí mal vestido y pillé un frío.
me rechazaron en este trabajo porque es un imbécil el entrevistador. El primer paso es hacernos autorresponsables. Todo lo que sentimos, absolutamente todo lo que sentimos, es nuestra responsabilidad. Es cierto que a veces sufrimos una agresión, pero si ponemos la atención en el agresor, no resolvemos lo que esa agresión nos provoca. Somos nosotros los que sentimos tal o cual cosa. Entonces, primer paso es hacernos autorresponsables. Todo lo que yo siento es mío. No importa que alguien o una situación me la puede provocar, pero es mío. Luego, en aras de esa autorresponsabilidad, no quejarse. Cuando nos quejamos, ¡ay, qué frío! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele allí! ¡Ay, no tengo suficiente! Estamos repitiendo una conducta infantil. Sí. El niño pequeño llora pidiendo comida porque no se sabe procurar alimento. El adulto, si tiene hambre, que busque comida y no se queje de que no tiene trabajo. Esa conducta quejica, infantil, por inercia, nos separa de ser autorresponsables. Y por tercer, digamos, mandamiento o consejo, está el pedir. Continuamente estamos pidiendo, no digo todos, mucha gente. Hagámonos cargo de lo que necesitamos. Que necesitamos, si estamos en una mesa y necesitamos sal, nos levantamos y tomamos la sal. ¿Por qué pedirle me acercas la sal? Hablo del principio, claro que si estamos comiendo juntos y la sal está a tu lado, te puedo pedir la sal. Pero hablamos de el principio. Si yo tengo hambre, me levanto y me hago comida. Y no te pido que me hagas comida a mí. Me hago autorresponsable. La culpa nunca es del otro, no me quejo y me procuro todo lo que necesito. Si esos tres principios somos capaces de mantenerlos activos al 70% de las experiencias de vida, la vida se vuelve más fácil. Y cuando hay veces que algo nos supera, y a pesar de que nos hacemos responsables, pero no sé por qué me siento decaído, y a pesar que no protestamos, pero no me siento bien, y a pesar de que no pedimos, pero me siento mal, entonces es lícito pedir ayuda. Y para eso estamos viviendo en sociedad. El ser humano es un ser sociable porque es débil frente al entorno. Esa debilidad o esa vulnerabilidad frente al entorno nos lleva a vivir socialmente. La sociedad más pequeña sería la familia. Y luego la comunidad de amigos y luego el barrio. Y así vamos creciendo. Y en las películas que nos invaden los extraterrestres se une la humanidad entera contra los extraterrestres. Somos seres que nos sentimos vulnerables y nos unimos a otros. Entonces, cuando yo me siento vulnerable y mal, puedo pedir ayuda. Ahora que no sea una dinámica cotidiana, porque entonces me voy a sentir mal siempre para que el otro me quiera. Para que el otro te asista, claro. Es como andar con el bastón a cuesta. A ver si escribí bien. La culpa no es del otro, me hago autorresponsable. No, perdón. La palabra culpa no. Es decir, la queja. Lo que siento es de afuera. Porque la culpa es un concepto diferente. Cuando yo te culpo a ti de mi malestar o cuando yo me siento culpable,
estoy negando que soy capaz de vivir tal cosa. La culpa es la percepción de que no soy válido, o la percepción de que tú no eres válida cuando te estoy culpando, pero en realidad estoy sintiendo lo mismo. Por eso digo, ojo, culpa no. Ok. Entonces nada de lo que siento es de afuera, sino que es propio. El otro era No quejarse. no quejarse, no queja. ¿Y el otro? No pedir ayuda. Ah, perfecto. Hacerme cargo de mis necesidades. No pedir. Autosostenerme, autoabastecerme. Nosotros en integración emocional les llamamos vivir autocontenidos. Autocontenido. Es decir, ser el agua y ser el vaso que la contiene. Yo me encargo de contener mi vida. Todo lo que estás diciendo es maravilloso y al mismo tiempo pienso en cómo la sociedad nos da un mensaje opuesto. Ni siquiera ahí nomás, es como opuesto. La queja, el rezongar, la culpa la tiene afuera, la tiene el frío, la tiene el sol, la tiene el presidente. Ahora, no sé, la inteligencia artificial es responsable de todos los desórdenes últimos. ¿Qué hacer para... No sé si la palabra es salirse porque finalmente uno vive en esa sociedad, ¿no? Pero para mantenerse como en un estado de no contagiarse, no me sale la expresión, pero me parece que me estás entendiendo. Ser parte de esto, pero no caer en eso que es viciado, que está todo afuera y bueno, cuando también está todo afuera, también el poder está afuera y uno es una plumita que anda de acuerdo al viento. Sí. Si entendemos de dónde vienen las personas que ponen la atención o la culpa, como decíamos antes, erróneamente, en el otro. Las personas que se quejan y las personas que están continuamente pretendiendo que el de afuera les resuelva lo suyo, pidiendo, eso viene de la educación. Eso viene de la educación religiosa judeo-cristiana en la que vive Occidente. Eso viene de la educación oficial, la escuela. Hay programas de estudios que llevan a este cometido, porque más allá de adquirir conocimientos, en la escuela estamos homogeneizando a la sociedad, haciendo que todos sean de una manera determinada. Y eso está dirigido de una u otra forma. Eso está también en la televisión, en las noticias, en los sistemas informativos que hay, tanto periódico como radio hablados o radio emitidos. Claro, si todo viene de ahí, voy a elegir qué es lo que mis ojos ven. Yo en mi casa no tengo televisor. Yo elijo, me gusta, termina el día y ver una pantalla, pero elijo la película que quiero ver, elijo el documental, no el que me pone y tengo el mando en la mano y me aburro y empiezo a pasar y al final, como decimos aquí en España, me están comiendo el coco. Sí, sí. Entonces, eso es un mecanismo. No veo noticias. No veo el noticiero. Ahí hay una fuente de información, primero que es errónea, porque te dan una información limitada. Luego que es negativa. ¿Cuántas muertes se anuncian en cada media hora de telediario? Muchas. ¿Y qué necesidad tengo yo y en qué puedo ayudar yo saber que en otra parte del mundo han muerto miles de personas? Ok, igual me entero, aunque no vea las noticias, pero hay un interés en que te muestran eso. Y parte de ese interés es lo que estamos hablando. Entonces decías, ¿cómo podemos hacer para no estar afectados por lo contrario a hacernos responsables, quejarnos
y pedir? Pues por un lado, elegir lo que vemos, lo que oímos, con quién nos relacionamos y cómo lo hacemos, siendo conscientes de este factor. Entonces, claro, ahora lo hemos soltado todo de golpe, pero yo, por ejemplo, en la formación que doy, le dedicamos una semana a no proyectar. Proyectar significa el problema está fuera. Una semana a no proyectar, día a día, minuto a minuto, darse cuenta cuando lo que yo siento es por culpa de, es por el otro. Tremendo ejercicio. Y claro, en una semana no resolvemos nada. A la siguiente semana seguimos manteniendo la conciencia en no proyectar y le añadimos en no quejarse. Y así vamos sumando entrenamiento. Y es un entrenamiento, un aprendizaje. Y el curso dura 6 meses y durante 6 meses continuamente estamos recordando, dándonos cuenta que lo que sentimos es nuestro, que nadie va a resolver nuestra necesidad, nosotros la tenemos que procurar y que con quejarnos no cambiamos el clima, si nos quejamos del calor, por ejemplo. Sí, sí. Roberto, cuando una persona llega a tu consultorio, a tu consulta, y te plantea una situación, la situación tiene que ser de orden físico, por ejemplo, estoy ya cansada de que me digan que tengo problemas digestivos, ya casi no puedo comer nada. Eso es lo que yo me imagino como una situación de orden físico. Pero también llegan personas que tienen como otro tipo de situaciones, como parejas que no funcionan, parejas que no se encuentran, trabajos que no surgen. Llegan de los dos tipos de situaciones. Los síntomas, hablamos del síntoma. Ajá. Los síntomas pueden ser orgánicos, dolor de estómago, dolor de cabeza, una tendinitis, una enfermedad, y los síntomas pueden ser conductuales. Como compulsivamente, no me llevo bien con mis parejas, las relaciones me duran poco, conductuales. No consigo trabajo, no tengo dinero para llegar a fin de mes, son conductas. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilo, a ver qué hay detrás. ¿Y cuánto tiempo la persona de pie te está escuchando? Vamos a poner acá tus datos, sino también se preguntan siempre por la plataforma. ¿Cuánto tiempo dura esto? En mi experiencia he tenido casos que se resolvieron en una sola sesión y he tenido casos que han durado 1 año y medio. A Mércale. Es muy variable, depende del caso. Es decir, recuerdo una situación en que vino una doctora porque se le caía el pelo. Lo que ella tenía era alopecia areata, es decir, tenía áreas del cabello que se le caía. Se resolvió en una sesión. ¡Qué suerte! ¿Cómo? ¡Qué suerte! Maravilloso. ¿Se dio cuenta? Sí. Sí, y con él hubo clic y funcionó. Y a ella le gustó tanto y se entusiasmó tanto que luego quiso seguir trabajando sus 52 kilos de sobrepeso. A Mércale. Estuvimos 1 año entero con los 52 kilos de sobrepeso y perdió 12 kilos. Se quedó en 40 de sobrepeso. También es mucho, pero no siguió trabajando. Hubo ahí digamos, hasta aquí he llegado. Y tuve el caso de Lolita, y digo Lolita porque ella me permite divulgar su nombre e incluso sus fotos. Lolita vino con 137 kilos a consulta y después de 1 año pesaba 87, perdió 40 kilos. No hizo dieta ni fue al gimnasio 1 hora diaria.
fue cambios emocionales. Y claro, luego tenía el problema que se le caía la piel, porque al ser Claro. tan obesa y perder esa grasa, la piel, bueno, tuvo que operarse para esos pliegues que le sobraban, pero eso es otra cuestión. Y tuve el caso de una persona que vino por también sobrepeso, ahora me viene a la mente, 9 kilos que tenía de más, y fue una sola sesión. Yo la he visto y le digo, ¿dónde tiene los 9 kilos? Porque no la veía gorda, era una mujer. Dice, debajo del ombligo. No se nota. Bueno, ella lo dijo así, no veo mi propio sexo. Miércoles. Bueno. Ok, lo que había detrás, aparentemente, era un conflicto sexual. Claro. Trabajamos en una sesión ese conflicto sexual, encontramos, y al cabo del tiempo, 3 meses detrás, no siguió viniendo, y dice, ya no tengo los 9 kilos extra. Me veo sexo. Ejemplos que me vienen ahora a la mente, pero hay muchos. Pero entre eso oscilamos, entre una sesión y muchas, es muy variable. ¿Y quiénes acuden más a consultarte? ¿Hombres, mujeres? ¿Los niños pueden ir? ¿Un niño de 5 años, 6 años, adolescente? ¿Cómo es esto? Sí, yo personalmente no me especializo, no trabajo con niños, con infantes. Sí he trabajado y trabajo con adolescentes. Tuve algunos casos de niños. El primer caso fue de una niña de 9 años, que era la hija de la psicóloga compañera del consultorio en el cual trabajo. Y tenía un problema psicosomático. Y bueno, lo hemos tratado, pero puede ir cualquiera. Ahora, claro, hay que encontrar a ese profesional que está capacitado. Yo no estoy capacitado para tratar con niños. Uh-huh. Y con adolescentes depende. Hay adolescentes muy niños que no se hacen responsables, que todavía no pasaron al adolescente adulto, y hay adolescentes más maduros que sí puedo trabajar con ellos. Es variable. ¿Cómo hace la persona de a pie para reconocer un buen profesional que maneja áreas, competencias como las tuyas, a otro profesional que no quiero poner de adjetivo, pero sí me parece sumamente importante dar estas luces? ¿Qué recomendación das? ¿Qué tiene que pedir? ¿Cómo asesorarse, Roberto? Porque hay de todo en la viña del Señor. Y Sí, cuando totalmente. la necesidad es grande, la persona a veces también está desesperada y lo que quiere es la tabla de salvación. Claro. En mi opinión, y yo la aplico para mí mismo, la forma de reconocer a un profesional adecuado es intuitiva. Cualquiera te puede vender su sabiduría, desde un médico a un terapeuta, a un chamán, es decir, contarte todo lo que sabe, todo lo que estudió y todos los títulos que tiene, cualquiera lo puede hacer. Sí. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de humanidad. Entonces, que la persona hable con ese profesional al que le han recomendado, se ha enterado, vio publicidad, que hable, ya sea por teléfono, ya sea en una sesión, que tenga una primera sesión de terapia y a ver si le resuena, a ver si conecta, porque lo que ayuda de verdad no es la técnica, sino es el corazón de uno con el corazón del otro. Así es. ¿Eso se llama entrega? Sí, hay un factor de entrega, pero es la pregunta que habías hecho al principio. Generosidad, amor. Estamos con Roberto Borsman, especialista en integración emocional y en decodificación emocional, una persona generosa, una persona que sabe amar. Tiene una mirada que me encanta, Roberto.
Porque tu mirada, Roberto, es una mirada que tiene mucha paz, pero firmeza. Porque hay miradas de paz que son así como paz, pero la tuya irradia firmeza. Sé que en estos días, y no te voy a preguntar cuándo, cumpliste años, así que te voy a decir muy feliz cumpleaños. Si me adelanté, ya va a llegar, creo que me pasé. Feliz cumpleaños. Quizás es mañana, no lo sé, no lo voy a preguntar. Estamos llegando al final del programa y yo me quedaría charlando hasta mis 3 de la mañana, Roberto. Es un gusto escucharte y dejo abierta la posibilidad de volver a invitarte en algún otro momento y poder explorar alguna otra mirada quizás más específica, más puntual. Son muchas las preguntas. Esto del transgeneracional me gustaría haberlo podido explorar, pero no se puede todo. Vamos de menos a más. Y quizás la próxima vez podríamos hablar de eso si aceptás. Me gustaría que cierres vos el programa. Y yo digo las últimas palabras. Bueno, a tenor de lo que acabas de decir, se me ocurre, así espontáneamente, un próximo programa para responder preguntas de los oyentes. Si los oyentes hacen preguntas al programa, vamos guardándolas y con eso les podemos responder a esas inquietudes. Yo creo que todas las personas estamos conectados. Estamos conectados con nuestros seres queridos y estamos conectados con nuestros allegados y estamos conectados con muchos desconocidos, por no decir con todos. Esa conexión, más allá del interés que yo pueda tener por el bienestar de mi hijo o de mi mujer, por citar a 2 seres queridos, es, como dicen algunos, somos todos hijos de Dios o somos todos Dios. Y no quiero entrar en el término Dios como el término divino o religioso, sino como que somos todos iguales. Uh-huh. Y en aras de esa igualdad, aceptemos al otro como es. Si lo aceptamos como es, fluirá el amor, fluirá la generosidad, fluirá la compasión. Y me quedo con esto, que de los oyentes de este programa, uno sea más compasivo. Maravilloso. Suficiente. Suficiente. Amén a lo que has dicho, que así sea. Estamos llegando al final. Ahora viene la terza mexicana. Un saludo a los colegas, que tengan un excelente programa. Yo me estoy despidiendo. Soy Mónica Noda Larrieta. El programa se llama ¿Qué pasa que no pasa? Estamos en Radio Coaching Mundial y quiero agradecerle con el corazón completo y sintiéndome plena a Roberto Bosman por la cátedra de vida que nos regaló. Roberto, un abrazo muy grande. Te voy a estar contactando en algún momento para responder las preguntas que lleguen. Empiezan a llegar una vez que subimos esto a la plataforma. Si te quedás 2 minutos, cierro el programa y te despido en off. Abrazo, gente, feliz jueves y excelente semana y nos estamos viendo el jueves que viene.